Zug Berham nació en 1765 y fue el último líder del culto Thuggee o los estranguladores, una secta que operó en territorio indio desde, según algunos autores que documentaron este caso, la Edad Media. Se estima que los Thuggee operaron activamente alrededor de un siglo y medio, hasta que las fuerzas británicas acabaron con este grupo. Este grupo fue considerado como una especie de mafia religiosa, cuyos orígenes se desconocen hasta el día de hoy. Los Thug decían que su origen se encontraba entre 7 tribus musulmanas, pero no era nada certero. Lo que sí se conoce de esta secta es aterrador y sanguinario, cuyo modo de vida consistía en perpetrar asesinatos para robar. Se dice que fue la primera mafia organizada de asesinos profesionales de la humanidad. Esta secta era un conjunto de religiones a la cual la denominaron con un único nombre, Thuggee. Ellos consideraban que sus actos estaban justificados. Por ejemplo, el asesinato era un medio para beneficiarse. Este era un deber religioso. Por lo tanto, creían que desempeñaban una profesión totalmente digna, en la que la ética o la moral no formaba parte. Eran adoradores de una única diosa llamada Kali. Kali es una violenta diosa hindú asociada a la muerte y a la destrucción. Se la representa como una odiosa oscura y violenta. Se presenta como la esposa del dios Shiva. En ocasiones se representa danzando sobre él o portando cuchillos y salpicada por la sangre de sus víctimas, de las que lleva una mano cortada como guirnalda. Los miembros de esta secta pensaban que con cada muerto se evitaba la presencia de esta diosa por un periodo de 1000 años. Destaquemos que este ritual lo inventaron ellos y nada tenía que ver con la religión que decían profesar. Seguramente era la excusa perfecta para robar y asesinar a sus víctimas sin sentir remordimientos. El método empleado por este grupo para llevar a cabo los asesinatos consistía, en un primer momento, en acercarse a los peregrinos o comerciantes que iban y venían a través de las rutas y caminos para, posteriormente, matarlos y despojarlos de todas sus posesiones. Lo llamativo de este grupo de ladrones era la forma de terminar con la vida de sus víctimas. Tenían una especie de ritual de estrangulamiento con un pañuelo ceremonial, conocido como el rumal, de color amarillo y blanco. Normalmente, estos pañuelos eran llevados por los hombres que cortaban su cabello y otros huéspedes masculinos cuando estaban en un gurdwara, es decir, el lugar de culto religioso propio del sijismo, lugares donde los sijes, fieles de dicha religión, se reúnen para realizar ceremonias religiosas, adoraciones multitudinarias y difundir la fe en su religión. La doctrina básica del sijismo consiste en la creencia en un único Dios y en las enseñanzas de los 10 gurús del sijismo. El número de sijes, es decir, seguidores de esta religión, en el mundo, se estima en unos 23 millones, lo cual hace del sijismo la sexta religión del mundo. Volviendo al tema de los Thuggee, tras haber obtenido el botín, se deshacían del cadáver enterrándolo o arrojándolo a un pozo, aunque podía existir otros métodos. El estrangulamiento era la práctica más utilizada, ya sea con el rumal o con un pañuelo de seda con un pomo en un extremo. La forma de actuar de esta secta fue transmitida de generación en generación. Actuaban en grupos de número variable. Usaban una jerga propia y una simbología que les permitía reconocerse entre sí en cualquier parte de la India. El modus operandi siempre era el mismo al momento de realizar el culto de asesinato. A pesar de que a lo largo de su historia esta secta tuvo múltiples líderes, al que más se destacó fue Zug Berham, que fue el último líder de los Thuggee y considerado como el más despiadado de todos, pasando a la historia como el mayor asesino en serie de la humanidad. Este actuó desde 1790 hasta 1830. Durante ese periodo se le atribuyeron un total de 931 muertes. Y, de ser esto así, sería el mayor asesino no militar en serie de la historia. Esta cifra sería, tal vez, la del número de asesinatos que presenció. Él mismo no recordaba la cifra exacta de sus víctimas, ya que era una cantidad exorbitante. Él aseguraba que en la mayoría solo estuvo presente y no intervino, y que solo mató con sus propias manos a 125 personas. Este líder
traicionó a su grupo y lo confesó todo a cambio de no ser juzgado. Sin embargo, fue condenado a pena de muerte y lo sentenciaron a la horca, muriendo a los 75 años de edad en 1840. De esta manera, el Imperio Británico ponía fin a este grupo de asesinos y ladrones. Sir William Henry Sleeman fue quien erradicó la secta de los Thug. Fue tal el impacto que ocasionó la historia de esta secta en la historia hindú que durante la época en que el Imperio Británico dominó la India, el término Thug pasó a ser sinónimo de ladrón, estafador o asesino. Como último dato escalofriante, el libro Guinness de los Récords hace responsables a los Thugis del asesinato de al menos 2 millones de personas. En cambio, el historiador Dash les atribuye alrededor de 50.000 asesinatos, basándose en el hecho de que este grupo llevaría a cabo sus andanzas durante unos 150 años hasta su desaparición. La realidad es que el número total de víctimas fue tan grande que es casi imposible calcularlo con exactitud, pero aún así, si fueran 2 millones o 50.000, no deja de ser una suma escalofriante. Esta secta marcó la historia de la India, derramando sangre por más de un siglo de gente inocente, dejando así un oscuro pasado que todos quisieran olvidar. En la actualidad, hay indicios que sugieren que distintas sectas imitadoras de la secta de los Thuggee realizan prácticas de sacrificios humanos, aunque con un número de víctimas mucho más reducido. Lo cierto es que esta secta dio paso a futuros creyentes que no dudarán en seguir sus pasos. Esta es, tristemente, una página más manchada de sangre de la historia de la humanidad. Si les gustó el video, denle like y compártalo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.